Qué interesante película, sinceramente. Es bastante simple, pero efectiva. Fíjate. O sea, no hubo ningún momento en el que perdiera mi atención. Y eso es raro. O sea, no es como que me cueste poner atención a las películas. Pero esta realmente me atrapó. Y no necesitó de mucho. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de A Real Pain, un dolor real. Una película que estuvo presente durante los premios Oscar y es una de las que estuvo en mi lista para ver. Que, bueno, creo, corríjanme si me equivoco, pero creo que no estuvo nominada a Mejor Película como tal. Pero sí que estuvo nominada a Mejor Actor de Reparto por Kieran Culkin. Que ya hablaremos de su actuación, pero la verdad es que entiendo perfectamente que se haya ganado su premio. Porque se ganó su premio, para quien no sepa, lo ganó. Y vaya, me gustó mucho su personaje y su interpretación. Creo que es el personaje más interesante. Y mira que realmente no es el prota, o sea, es uno de los protas. Pero la historia trata más al otro personaje, a su compañero, que es David. Que pues tienen casi el mismo tiempo en pantalla, sinceramente. Pero bueno, supongo que como la historia de repente sigue más a David, Benji de repente desaparece y así. Supongo que por eso queda como actor de reparto, más que principal. Pero creo que es el personaje que más destaca en la película. Vamos a hablar. No largo y tendido porque como digo la película es simple, de hecho es corta. Y pues da de qué hablar, sí, claramente da de qué hablar. Pero creo que podemos ser relativamente breves a la hora de hablar de esa película. Es una película que habla mucho sobre la vida. Es una experiencia de los personajes. Ya que todo arranca porque, bueno, la abuela de ambos falleció. Bueno, los personajes son judíos. Tienen que viven en Estados Unidos y quieren visitar el pueblo del que originalmente era su abuela antes de emigrar. Como, bueno, pues básicamente fue un poco también deseo de la abuela y deseo de ellos por vivir esa experiencia. Ya que pues en su testamento les dejó lo que les hacía falta para hacer este viaje, ¿no? Entonces esto tiene como una conexión emocional muy especial. Y aparte de que ellos dos son primos que fueron muy cercanos. Y que ya tienen tiempo que estaban distanciados, separados por cuestiones de la vida, ¿no? Y pues reconectan acá. Pues es un viaje de una semana. Bueno, una semana más o menos, realmente no es creo la semana completa, pero es un viaje de un par de días que ellos comparten juntos, que ellos vuelven a conectar después de mucho tiempo. Y la película nos lleva con ellos en su viaje. Me gusta mucho porque te vuelve parte de la experiencia. Estás viendo la historia de ellos dos, pero al mismo tiempo la película te invita a ver la historia de este lugar y de esta comunidad, ¿no? Pues bueno, creo que todos sabemos lo que pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubieron atrocidades que ocurrieron y esta película trata esos temas, trata un poco de esa historia. Y lo hace de una forma interesante, porque como te digo, lo hace desde la perspectiva de unos turistas, ya que estos personajes, si bien son judíos, pues no vivieron esta época. Lo que conocen a lo mucho son historias, quien realmente sí lo vivió fue la abuela. Y ellos están aquí, pues sí, como turistas. Pero los dos son personajes bastante distintos, que tienen una vida distinta, experiencias distintas y puntos de vista distintos. Y la película nos invita a conocer estos. Pero creo que sobre todo la perspectiva de Benji es como que la que más destaca. Porque David es un personaje que tiene, no te voy a decir que la vida resuelta, pero tiene una buena vida. Le ha ido bien, tiene un trabajo estable, tiene una familia, tiene una esposa, tiene un hijo, con quienes vive bastante feliz. Sin embargo, a lo largo de la película se retoca mucho el hecho de que
trabaja demasiado, ¿no? Es como le dicen, no, pues es que te la pasas trabajando todo el tiempo, no tenemos tiempo para vernos, que si nunca le dicen, bueno, pues cuando vuelva a regresar el trabajo y tal. Y se le ve como un personaje como muy nervioso. Casi toda la película lo vemos que le cuesta, se dice que le cuesta socializar, pero más le cuesta abrirse. Le cuesta a veces expresar lo que piensa y lo que siente, que es totalmente lo opuesto a lo que pasa con Benji. David a veces reprime, oculta mucho estas emociones, sobre todo en este viaje, porque en un punto de la película, en una conversación, en un restaurante, él explica la historia de Benji, explica lo que pasó con él. Ya desde el principio se puede notar, pero también te lo van diciendo poco a poco. Como el personaje de Benji es alguien que está pasando por una etapa difícil por lo de la abuela. Aparte, sufre de depresión, eso se puede ver. Y en algún punto te comentan que él intentó quitarse la vida con una sobredosis de somníferos, que es algo que a David le afectó mucho especialmente. Al punto de que incluso se alejó más de él. Le causa cierto trauma pensar en cómo pudo llegar a ese punto, a hacer algo así, ¿no? El tener esa imagen en la cabeza es algo que le jode mucho. Mientras que curiosamente Benji, siendo el personaje pues que vive todo esto, que se ve que tiene una vida bastante complicada y que lo pasa mal la mayor parte del tiempo, que ni siquiera él está 100% seguro de si esa situación puede volver a darse. Él pretende que no pase. Pero aquí, desviándome un poco, hablando un poco de su condición, el asunto de la depresión es algo pesado, algo fuerte, algo en lo que tampoco quiero meterme mucho porque no soy un experto en el tema, no puedo hablar con total conocimiento, pero sí puedo hablar desde la experiencia de alguien que ha tenido personas cercanas que padecen esta cuestión y que también ha estado un poco, digamos, en la perspectiva de David, ¿no? Un poco también puedo entender al personaje por eso, ya que, bueno, cuando tienes una persona cercana que vive una situación así, que ha pasado por una experiencia así, sí es jodido, ¿no? Es jodido pensar en qué lo habrá llevado a ese punto, cómo puedo ayudarlo. A veces la impotencia de realmente no poder hacer mucho, esa imagen en la cabeza que te carcome, o esa incógnita, ¿no? Esa incertidumbre de qué va a ser de esa persona. De no saber si en algún momento vaya a volver a pasar y esta vez no salga bien. Y esta vez lo pierdas. De un momento a otro, ¿no? Eso es algo que se trata y que después por fin se abre. Pero en un principio no lo dice como tal. Pero se trata mucho de esa cuestión, ¿no? El tema de la depresión es fuerte porque es algo que la persona afectada no controla. Y por eso creo que al final de la película, o sea, Benji se ve que él pretende seguir ahí para su primo y tal, esforzarse en la vida, salir adelante como buenamente pueda, a pesar de su condición. Pero al mismo tiempo le dice, espero verte dentro de 6 meses. Seguramente, o sea, es una posibilidad que no pasa. No sabes qué puede pasar. Y también por el hecho de que David se ha alejado por la misma cuestión, por ese mismo miedo de no perderle, ese miedo de lo que pueda pasarle a Benji. Él se ha alejado de él, es como... De alguna u otra manera sí que lo está perdiendo, porque es un tiempo en el que está ahí, que no lo está aprovechando, ¿verdad? Que sí, que puede tener sus dificultades también con su rutina, con su tiempo y tal. Pero si pudo conseguir esas vacaciones, creo que también se puede dar otros días libres. Como que no quiere ir a visitarlo porque estar en su casa le recuerda tal y prefiere que el otro lo visite. Es una película también muy personal de la relación de ellos dos. Y como esta situación en esta película los une, pero por lo general los mantiene separados. Es interesante porque es algo que no sabes desde el principio. Intuyes que algo anda raro, pero es una película que te lleva poco a poco, con pequeños detalles, conversaciones, vas conociendo poco a poco los personajes, cómo actúan, por qué actúan, cómo actúan, y poco a poco te van soltando la información. Entonces tú terminas el viaje conociéndolos mejor. Por eso digo que es una experiencia en la que tú lo vives con ellos, tú como que tú haces el viaje con ellos y tú llegas a conocerlos, al igual que los conocen los otros
integrantes del tour. Eso me gusta. Y el personaje de Benji me gusta porque como digo, tiene muchas capas que se van desentrañando, pero a la vez tiene una forma de actuar muy particular. Es un personaje que sabe leer muy bien a las personas. Parece que no, pero está muy atento a los pequeños detalles de la forma de actuar de los demás del grupo. Se da cuenta de cómo una compañera se siente mal por algo o tal. O sea, los entiende muy bien. Muchas veces, sin llegar a hablar con ellos, sabe más o menos qué necesitan y cuál es la mejor forma de reaccionar. Y así es como se llega a ganar el cariño y el respeto de varios de ellos. Sin embargo, por otro lado, también tiene esta cuestión de que él dice lo que piensa de forma muy directa. No se lo piensa dos veces antes de hablarlo. Y puede llevar a situaciones muy incómodas, como esta cuestión del tren o cuando estaban en las tumbas, que puedes entender su punto de vista completamente. Y es algo que al final se habla, incluso el tipo que da el tour lo llega a comprender y toma sus opiniones. Porque a pesar de estar mal dadas, porque seamos honestos, realmente llega a ser bastante grosero en ocasiones, sin tener la intención de serlo, pero pasa por la forma en que es, por cómo reacciona. Me gusta como pasa, porque es como de repente cambia completamente su actitud. Cuando está en el tren, de repente se pone muy molesto por la situación, que es algo que nadie veía venir, porque todos lo conocían. En el primer día era como súper alegre, los invitaba a todos a pasar bien el rato, y luego de repente se amargaba y empezaba a insultar y a decir cosas, porque son bastante mal hablados en esta película. Pero al mismo tiempo entiende su punto, como vinimos a explorar un contexto bastante turbio, ¿no? Bastante duro, de una sociedad que ha sufrido mucho. Y mientras tanto nosotros estamos aquí en hoteles de lujo, viajando en primera clase. Solamente nos centramos en lo superficial. Cuando están en el cementerio, lo mismo. El guía, pues como haciendo su trabajo de guía, pues va explicando la historia y datos y estadísticas y cosas así. Lo típico de cuando vas en un tour guiado. Él dice, no hay necesidad. O sea, entiendo que lo hagas, pero en mi opinión, no está bien. Sería mejor simplemente dejar que las cosas fluyan. Vivir la verdadera experiencia. Mezclarnos con la gente, conocerlo de verdad y no simplemente pasar de punto A a punto B, lugar turístico, hablar de los datos más relevantes, superficiales. Porque muchas veces el propio lugar te da el contexto necesario si te tomas el tiempo de visualizar. Es algo que, mira, a mí me gusta viajar. No es como que haya viajado mucho, pero me gusta viajar. Y me ha cambiado mucho la perspectiva esto. Me agrada esta forma de ver las cosas, porque vemos cómo realmente sí funciona. En ese momento, como te digo, es muy de repente la forma en que lo dice y tal. Incluso David se disculpa. Se puede ver que el guía, después de esta intervención en el cementerio, se le ve bastante nervioso. Pues como que lo acaban de regañar prácticamente. No sabe realmente cómo actuar para no molestar al otro. Pero con el paso del tiempo lo va entendiendo, va cediendo un poquito esta forma de hacer las cosas. Y al final de la película dice, ¿sabes qué? Tenías razón, está bien. Y creo que voy a implementar más esta otra forma de hacerlo de ahora en adelante. Porque el tipo no es judío. O sea, él no viene de esta cultura. No tiene esta conexión, estos lazos, ya sea por familiar o lo que sea. Pero se interesa mucho, realmente se ve que es algo que le apasiona. Y por eso entiendo que aquí lo ve desde otra perspectiva y por eso puede conectar con esa idea y decide transmitirlo así después. Porque cuando visitamos el campo de concentración, que es creo que una de las escenas más interesantes, a mí me gustó mucho por cómo la manejaron. Tanto dentro de la trama como en la propia película creo que hicieron un buen trabajo. Porque ya había pasado todo esto y aquí es donde el guía dice, ¿sabes qué? Todos sabemos qué pasó aquí.
es un tema muy trágico, muy sensible. No vamos a reparar en los detalles. Entremos y este lugar va a contar su historia por sí solo. Y lo único que hace durante toda esa visita es decir, este está el lugar, esto es lo otro, sin detalles. Y vemos cómo van pasando por las distintas salas en completo silencio. La película está constantemente acompañada por una banda sonora de piano, que me gusta mucho porque le da mucha identidad. Temas clásicos de piano y bueno, la banda sonora en general es principalmente un piano. Y suena durante casi toda la película. Pero toda esta parte es en completo silencio. Y me pareció muy bien eso. Porque como te digo, es parte de la experiencia el sentirte parte de este grupo que está haciendo esta visita. Y tú también estás conociendo este contexto con ellos. Y es una escena que sí te hace sentir muchas cosas. Simplemente ver el lugar, cómo ellos reaccionan, entendiendo el contexto. Y creo que habiéndolo visto a día de hoy, porque no tuve la oportunidad de verla en el cine, porque no se estrenó en ningún cine cercano mío. Bueno, ya lo mencioné en el video de Nickel Boys. Recientemente tuvimos esta cuestión en México, que se descubrió este campo de exterminio. Se ha hablado mucho de este tema, es algo bastante delicado, bastante fuerte, bastante horrible. Y ver en esta película esta escena cuando entran al cuarto donde están todos esos zapatos. Simplemente impacta, ¿sabes? Pega muy fuerte. Porque ya no solo algo atroz que ocurrió, que pasó durante ese momento. Es algo que sigue pasando en otros contextos, pero siguen habiendo lugares así donde hay mucha gente sufriendo de algo tan terrible. Entonces, wow, pega mucho. O sea, si de por sí es una escena que pega muy fuerte, con este contexto actual, creo que es todavía más lo que pega. Y aquí es donde, después de ver al personaje de Benji, que sí, se le veía que lo estaba pasando mal, bastante distraído, muy metido en las drogas y tal. Lo habíamos visto feliz acá pasando, divirtiéndose en el primer día. Luego en el segundo día lo vemos este lado más molesto, más... Bueno, aquí es donde finalmente lo vemos llorar. Donde se desahoga de la forma más sincera. Al igual que yo como espectador. Al momento de ver los zapatos ahí, David le da... Bueno, le pone la mano en el hombro. Porque sabe lo especialmente fuerte que resulta para Benji. Él empieza como a sollozar. Y ya de ahí pasamos, ya termina esta visita. Y vuelve la música porque ya salieron, ya van de regreso. Vemos a todos en el camión, pero vemos a Benji completamente destrozado, llorando. Vemos lo realmente importante que es esto para él. La forma en que se comporta a lo largo de la película no es simplemente que el tipo no sepa comportarse. Que claramente es una cuestión que ya sabemos que es de toda la vida y que así se crió y que también es una cuestión que él siempre ha manejado así, el ser muy directo, el tal. Pero puedes conectar con el personaje, con esta idea de querer ser lo más genuino posible.
Porque no solamente estamos hablando de cosas que sufrieron personas en el pasado, personas reales. Estamos hablando también de que su abuela fue una de esas personas. La abuela con la que él estaba muy apegado. La persona que más quería en el mundo. Y que recientemente había perdido. Y creo que precisamente eso es lo que lo lleva a tener a tomarse esto tan seriamente. ¿Sabes? Porque para él no solamente es un paseo divertido como David lo hace ver constantemente. Como que, bueno, es que no se trata toda la vida de estar dolidos, de estar llorando, de sentir dolor. Está bien divertirse, está bien, y sí. Pero tampoco es malo sentir dolor, tampoco es malo, bueno, no tanto sentir dolor, sino expresarlo, más bien. Porque dolor sentimos todos. Y como dijo Benji en algún punto, estamos haciendo un viaje sobre el holocausto. O sea, hay un momento para sentir dolor, para expresarlo y para hablar de esto, es ahora. Y tenemos toda la escena donde ya se explica todo el contexto que ya expliqué sobre Benji, que lo explica David ahí en la escena con todos los demás. Vemos que hay diferentes perspectivas sobre él. Hay quienes no le caen bien, hay quienes sí le caen bien, que pueden ver más allá de su forma de actuar, que dice, aquí hay algo más, ¿sabes? Es una persona interesante. Y luego de eso, pues ya tenemos como que lo ultimito, ¿no? Que tenemos a los dos hablando en una azotea. Bueno, tenemos que visitar la casa de la abuela, que van a dejar ahí una roquita y lo regañan porque ahí vive una señora que no se va a caer. Pero tienen esta visita, que no es como el punto final del viaje, donde visitan la casa de la abuela. Pero también tenemos esta escena en la azotea donde están fumando y empiezan a abrirse más. Que bueno. Aquí ya se sinceran directamente uno con el otro. Y es donde ya vemos también, por fin, a David soltarse, ¿no? Demostrar sus emociones, que tenía bastante guardadas. Todas las cosas que tenía que decirle a su primo que no había encontrado cómo hacerlo, o que había decidido no hacerlo. Aquí ese es el momento en donde finalmente hablan. Me gusta. Me gusta que cómo la película nos lleva a este momento. Y luego regresan. Y la última escena es interesante porque, bueno, David lo invita a pasar con la familia y tal. Se nota que él está preocupado. Él quiere estar seguro de que Benji va a estar ahí. Desde el inicio de la película él está constantemente nervioso y preocupado, llamándole por teléfono para asegurarse de que esté ahí, ¿no? De que esté en el aeropuerto, de que llegue a salvo. Cosa que no le responde, pero bueno, sí que está ahí. Luego más en la película vemos que desaparece de repente una noche, que se fue ahí con otra de los del tour. Y no quería molestar ahí, despertarlo y tal. Pero está genuinamente preocupado por él. Por todo este contexto que ya les dije. Entonces vuelve a pasar aquí. Él quiere que él siga estando con él un rato más. Que se la pase bien, que esté a gusto, que esté tranquilo. Tiene miedo de que algo vuelva a pasar y de volver a perderlo. Ahí es donde se abrazan y le dicen... O sea, se abrazan muy fuerte, se aferran uno al otro. Le dice... Voy a estar bien, tranquilo. Ok, esto pasa. Soy así. Eso no va a cambiar. Pero voy a estar bien. Y pude conectar mucho con esa escena. Porque yo ya estuve en la posición de David también aquí. Y es un punto en el que no te queda más que confiar, ¿sabes? Pero tienes que aceptarlo. Porque tampoco puedes controlar la vida de la otra persona. Y en ese momento Benji lo que quería era simplemente estar ahí solito en el aeropuerto. Y repiten un poquito lo que pasa al inicio de la película, pero ahora al revés. Que le dice, quiero quedarme aquí un rato. Porque al principio de la película estuvo desde mucho rato antes de que David llegara en el aeropuerto.
Y da la explicación de que conoces a todo tipo de personas ahí. Realmente él no interactúa directamente con esas personas, se las observa. Como digo, es una persona muy observadora. Entonces se despiden y él se queda en el mismo lugar donde empezó la película, observando a las personas a su alrededor y seguramente quedándose ahí hasta que el aeropuerto cierre. Él tiene una forma muy particular y muy distinta de ver el mundo, de vivir la vida. No tiene un plan a futuro. En la conversación de la azotea se menciona, ¿no? ¿Tú qué plan tienes? ¿Qué planeas hacer cuando regreses? Tengo un par de cosas ahí, pero con tu vida, ¿no? Pues no sé. No tengo una visión de mí muy a futuro. Es una persona que vive el día a día, ¿sabes? Que improvisa, que a ver qué pasa. Él disfruta de repente de momentos así, simplemente de contemplación. Encuentra belleza en la simpleza. Y es así como vive él. Realmente la película no tiene como tal un epílogo. El epílogo es esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos dos? ¿Qué pasa con Benji después? No lo sabremos. Porque la historia termina aquí. La historia era sobre este viaje, lo que pasa aquí. Y era una experiencia para conocer esta historia, para conocer este contexto y para conocer a estos personajes. Y como ellos se despiden, nosotros también nos despedimos de ellos. Con la esperanza de volvernos a ver, de que las cosas vayan bien, mientras seguimos adelante con nuestras vidas. Así lo interpreto yo, al menos. Es interesante, como digo. Creo que es una película que tiene bastante identidad. También por esto que explico de la música en el piano. Creo que hace cosas bastante interesantes. Te cuenta muchas cosas desde una perspectiva diferente. O sea, no te ponen todo el contexto en la cara. Te llevan a pasear, te llevan a explicártelo, pero te llevan a experimentarlo también de primera mano. Y me gusta, la verdad. No siento que sea una película que vaya a ver así muchas veces. Y no es una película que te diga, ¡guau! ¡Qué dirección! ¡Guau! ¡Qué planos! ¿No? ¡Qué montaje! No. Es una película sencilla, que está bien, que se disfruta, que funciona, que cuenta una historia y te lleva a través de ella. Que por lo menos en mi caso particular no me aburrió y no me perdió en un momento, me atrapó mucho la historia, me quedé mucho con sus personajes y creo que es una película que voy a recordar en un futuro. Claro que sí. Entonces, ¿la recomiendo? Sí. Aparte, no es muy larga, dura como 1 hora y media nada más. Entonces, y créanme que la hora y media se pasa muy rápido, creo que ni siquiera eso se nota tanto. Así que sí la puedo recomendar, está en Disney Plus, ahí es donde la vi, que recién se estrenó ahí. Porque no había podido verla de ninguna otra forma. Y nada, mira, al final se supone que va a ser un video corto y ya nos vamos para la media hora. Porque la película será simple, pero tiene mucho que aportar por lo visto. Tiene mucho que aportar sobre la mesa, de lo que se puede conversar, en lo que se puede indagar, que se puede analizar, que podemos profundizar y dar también nosotros nuestro propio análisis personal. Y es una experiencia que supongo que cada quien también vivirá de una forma, a lo mejor verán otras cosas que yo no. Entonces los invito cordialmente a que en la caja de comentarios, si vieron la película, comenten un poquito cómo fue su experiencia con ella, qué piensan de los personajes. Y a lo mejor si los ven de una forma distinta que yo. O interpretan ciertas acciones, ciertas actitudes o ciertas escenas diferentes que yo. También los invito a que lo comenten. Y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más videos sobre películas y también series que vamos a estar hablando aquí en el canal en un futuro. Yo espero que sigamos un ritmo de por lo menos un video a la semana, y si pueden ser más mejor. Y nos vemos en el próximo tour. Chao, chao.